doctora Fernández, que va a presentar al ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve exposición del currículum del doctor Miguel Ángel Pagola, que tenemos aquí esta tarde para darnos la sesión de Camino de Santiago francés. Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos e ilustrísimas académicos, asistentes y amigos todos. El doctor Miguel Ángel Pagola es natural de Carcar y realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Zaragoza. Posteriormente realiza la especialidad de radiología en el Hospital de Navarra y ya comienza su andadura profesional. Una breve estancia en el Hospital de la Virgen Blanca en Vitoria y viene a Santander al Hospital Marqués de Valdecilla. Aquí desarrolla su actividad, primero es nombrado adjunto, posteriormente jefe de sección. Y en el año 2006 realiza en su actividad profesional, yo creo que un hito muy importante, porque pide excedencia en el Hospital Valdecilla y entonces comienza su actividad en su unidad radiológica. Es propietario y la gestiona, y yo considero que esto es un paso importante y además considero que un paso muy valiente, con mucha confianza en su profesión y en su forma de realizar la actividad. También durante la etapa de Valdecilla estuvo de comisión de servicios en el Hospital San Carlos de Madrid con el doctor César Pedrosa. Es miembro numerario de esta academia, ha realizado sesiones anteriores en 3 veces y está en posesiones diplomado en sanidad, diplomado en medicina de empresa y supervisor de instalaciones radioactivas. Miembro de la Sociedad Española de Radiología, de la Sociedad Española de Imagen del Tórax, Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama y también pertenece a la Asociación Cántabra de Seguridad en el Trabajo. A lo largo de todo su recorrido ha realizado multitud de cursos que están relacionados con su especialidad. También ha sido profesor en diferentes programas de doctorado, profesor en cursos del doctorado de la Universidad de Cantabria, profesor de cursos de verano en Laredo, que son los de la Universidad de Cantabria. Profesor también de la Escuela Universitaria de Enfermería de Santander. Ha sido ponente en numerosos congresos de la Sociedad Española de Radiología, dando multitud de conferencias en esta especialidad, tanto aquí como en el extranjero, participado y ponente en congresos, multitud de comunicaciones a congresos y autor de numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Bueno, pues este es digamos, muy resumido, pero lo que supone su currículum como profesional. Y yo, además de eso, tengo que añadir una vivencia que tuve yo hace muchos años, tantos como que tenían menos de la mitad de la edad que tengo ahora, hace mucho tiempo. Yo tuve un problema de salud y en aquel momento, pues me llevaba el doctor Zubimendi y me dice, necesitaba hacer unas pruebas radiológicas y me dice, vamos a ir a hablar con Pagola. Y fuimos a hablar con el doctor Pagola. Yo iba asustadísima por lo que me pasaba y bueno, pues para mí aquello pues era una circunstancia realmente pues de las que no esperas, tenía los niños muy pequeños, bueno, yo iba muy asustada.
Y entonces pues le explicamos, le explicó él lo que pasaba y él nos recibió muy afablemente, me dice sugiriendo, pues se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, con un tono de acercamiento y de amabilidad que yo entré muy asustada, y cuando salí de aquello, pues la verdad es que salí tranquilísima. Y es porque yo creo, esto viene al hilo de que yo creo que él ha llevado esa amabilidad, esa humanidad al desarrollo de su actividad profesional. Y creo que eso es muy importante en el tratamiento, aparte de la acción terapéutica, el tratamiento que un médico puede hacer con el enfermo, además de la propia acción terapéutica, la calidez, el sentirse, digamos, con cierta seguridad y con acogida. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias. El doctor Paola tiene la palabra como ponente. Si me permiten, me voy a poner de pie aquí para decirlo desde abajo. Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos académicos, autoridades, amigos todos. Voy a hablar del Camino de Santiago, pero primero quiero felicitarte a ti, fundador de la Academia, que tú fuiste el que me nombraste académico. Quiero deciros que yo no he hecho el Camino de Santiago. Eso es el primer gran error. Voy a hablar de un tema que es de la medicina, que se trata de los hospitales, la medicina y el tratamiento en el camino, y los males también, en el Camino de Santiago francés. El Camino de Santiago francés, que lo pasaron millones de personas, fue dado como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1993. Más tarde se dio también esta dádiva a otros caminos del norte de España. Santiago, el mayor, nominado por Cristo Boanerges, que es un nombre sui generis moralista del arameo, que quiere decir Beni Reges, quiere decir hijo del trueno, pero también se lo aplicó, o sea, les llamó hijos del trueno porque también se lo aplicó a su hermano Juan. Juan y Santiago eran los hijos de Zebedeo. Quizá Bene, o sea, hijos del trueno, indica ira y estruendo, pero nada de eso, porque los dos apóstoles eran humildes y no irascibles. Quizás se refiera a las ganas de dar la buena nueva y el ímpetu que tuvo. Quizá nació en Betsaida, volvió a Galilea y allí fue martirizado por Herodes Agripa, que le decapitó. Muerto, se trasladó en una barca guiada por sus apóstoles y guiada por un ángel, y fue de Jaffa a Iria Flavia. Allí, en la arca marmórea, que era una piedra que se ablandó como si fuera de cera para acogerle como si fuera un sudario, un arcón. Hacia el año 813, Payo o Pelayo, que era un ermitaño de esa zona, vio en una colina una lluvia de estrellas en San Cid del Solobio, actual Compostela. Este comunicó ese hallazgo a Teodomiro, que era un obispo, el cual anunció el descubrimiento del sepulcro de Santiago en Iria Flavia. Este es el sepulcro y el arca donde está guardado. Y aquí se puede ver el arca marmórea. Teodomiro anunció este descubrimiento, o le dijo este descubrimiento a Alfonso II el Casto,
y mandó construir un templo, y este hallazgo se lo comunicó también a Carlomagno, con el que mantenía unas buenas relaciones diplomáticas. De aquí viene la historia, pseudohistoria, que más es mitológica que real, de la relación de Carlomagno con el Camino de Santiago. Porque un obispo, Turpini, que escribió la historia de Caroli Magni, la historia de Turpini, le cita a Carlomagno como descubridor de la tumba de Santiago y que había estado conquistando la península ibérica, cuando en realidad solamente estuvo unos pocos meses y ya estaba descansando muerto en Aquisgrán, cuando todavía no se había descubierto Santiago. También esta historia dice que Santiago se le apareció a Carlomagno y le dijo que siguiera la Vía Láctea, y le llamaron Camino de Santiago Estelar. Un gran impulsor del camino fue Alfonso III el Magno, que fue un rey astur entre el 866 y 910. Durante el reinado de este rey apareció en España la Orden del Cluny, del cual era abad Guido de Borgoña, que fue elegido papa en 1162 de la Iglesia Católica con el nombre de Calixto II. Este papa elevó arzobispado a la sede compostelana, y además este papa está vinculado al peregrino y religioso América Picao, y que escribió el Codex Calistino, que es un códex que narra es una guía más que nada para el peregrino. Narra milagros, narra rutas, narra experiencias. La autenticidad de los restos de Santiago ha sido muy discutida, pero no ha impedido que continúe la peregrinación al reclamo de sus reliquias. Desde su descubrimiento atrajo tantos visitantes que el emir Ali Ben Yusuf dijo en el siglo XII que no se podía transitar por la calzada, por la aluvión de gentes que había. Y Carlos I de España y V de Alemania le llamó calle mayor de Europa. Los que viajaban a Roma eran romeros, los que iban a Jerusalén, palmeros, los de Santiago de latín peragrum, peregrinos, con sus señales externas, vieiras, bordones y cruz de los bordones, son los bastones. Se decía que el mejor bordón, el mejor bastón, era el que tenía la misma longitud que la estatura del que lo llevaba, porque de esa manera podía mantener la espalda recta y además servía también para llevar la calabaza donde llevaban el agua. La vieira es el signo más importante. Un himno mozárabe del siglo VIII atribuido al beato de Liébana trata a Santiago como protector de España, de ahí también que se le considere como patrón de España. Gotescalco, que era obispo del pueblo de Santa María de Anís, en Aquitania, debe su fama a que fue el primer peregrino desde los Pirineos, aunque también se piensa que pudo venir antes Bretenaldo. Este obispo era un gran señor y quiso visitar Santiago, pero antes se desvió a una zona que se llama Albelda, un pueblo de La Rioja que se llama Albelda, donde quiso coger una copia del Códice Albediense, que, para que sepan, es una de las joyas más preciadas que hay en el monasterio del Escorial, que se la regaló el conde de Buendía a Felipe II y está allí expuesta. Se escribió para el monasterio de San Martín de Albelda. El Camino de Santiago francés pasaba por los Pirineos por dos rutas. Primero por Somport, Aragón, camino de Jaca, hasta que más tarde pasaba por Roncesvalles y ambos se juntaban en Puente la Reina, para muchos historiadores más enovanos, que está a menos de 1 kilómetro de Puente la Reina, y de allí seguía ya toda la ruta. Pasaba por los reinos de Aragón, Navarra, Castilla, entonces Rioja también, Burgos, Valencia, León y ya Galicia.
Sancho III el Mayor, Sancho III García el Mayor, rey de Navarra y Castilla en 1028, según la crónica silense, unificó el camino desde Pamplona porque se desviaba antes por Álava y lo llevó a Nájera y desde allí también a Santiago. La época de oro de las peregrinaciones fueron los siglos XI y XIII, pero a lo largo de su historia ha tenido grandes reveses, como Almanzor, que arrasó, Compostela arrasó, Santiago lo que respetó es la urna del santo, las reliquias. Se llevó hay una novela de Isabel San Sebastián, se llama Las campanas de Santiago, y se llevó verdaderamente las campanas, las llevó a Sevilla, seguramente a Córdoba. La peste que diezmó la población, Erasmo de Rotterdam y la Reforma, sobre todo Lutero, que hablaron mal del camino, la Inquisición, el pirata Drake, Francis Drake, que era muy temido, hizo que se ocultara el cuerpo de Santiago para que en 1879 se hiciera el segundo descubrimiento. La religiosidad barroca reactivó el camino. La Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial lo hacen retroceder. Hoy día está en pleno auge. Ciertamente no es igual la forma del peregrino medieval que la de uno de nuestra época que va con tarjeta de crédito y móvil. La fama del camino y el querer peregrinar no solo fueron por el fervor religioso, sino también por las ganas de sanación y curación, como ocurre hoy día cuando se va a Fátima y Lourdes. Fue por eso, por las ganas de curarse. Santiago no fue el único milagrero. Recibió las dotes de poder curar y resucitar de Cristo. Pero también la Virgen, los santos del camino, como Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega, etcétera, etcétera. Y hay muchos testimonios de milagros. Voy a relatar simplemente, rápidamente, esto no es que sea un milagro, sino que es el misterio de Obanos. Es un acto sacramental que se celebra en los veranos en esa localidad de Navarra, debajo del Perdón, y que representa a Santa Felicia, que fue mártir, matada por su propio hermano, porque quiso ir a Santiago y su hermano Guillén de Aquitania, Guillermo, no pudo aguantar y la traspasó con su daga. Después, quizá milagro también, se hizo santo él también. En Santo Domingo de la Calzada, el milagro del gallo y la gallina, muy famoso. Resulta que un matrimonio con su hijo fueron a Santiago y se quedaron en una hospedería. La hija del hospedero se enamoró del joven, del chico, y se le insinuó, y como él no quiso aceptar, pues ella, enfurecida, puso un brazalete o una joya en su saco. Entonces dio parte, los cogieron y lo llevaron al hijo a ahorcarle. Intervino Santiago y se deslizó la cuerda. Cuando los padres fueron a ver al hijo muerto, se encontraron que estaba vivo. Y entonces fueron a decirle al comendador que su hijo estaba vivo. Y dijo, estaba comiendo gallo y gallinas, que ya estaban asados. Y les dijo, tan muerto está como estas gallinas que voy a comer. Y entonces resucitaron las gallinas y cantaron. El puente de Zubiri, que era un puente, Zubiri se llama Pueblo del Puente, en vasco es Zubiri. Es un puente, camino obligatorio del Camino de Santiago. Y había muchos malhechores que asaltaban allí. Después, más tarde, en el siglo XVIII, había un milagro porque pensaban que estaba la reliquia de Santa Quitera. Entonces, los que tenían rabia y pasaban dando unas vueltas, se les quitaba la rabia. La afluencia masiva de gentes trajo como consecuencia un intercambio de culturas, costumbres, mercancías, preciosidades en el arte, el románico, gótico, renacentista. Se formaron ciudades, se establecieron artesanos y mercaderos, la mayoría eran francos, y formándose los burgos, a quienes se les concedió fueros, pero además se difundieron enfermedades
infecciones, parasitosis y epidemias. El cambio de alimentación, la promiscuidad, la falta de higiene, las enfermedades se agravarían con la extenuación y el ejercicio físico y las adversas circunstancias atmosféricas. Jesús Carro García, que es uno de los mejores historiadores del Jacobeos, decía que los mayores importantes enfermedades que tenían eran los pies, y Guillermo Manier empleaba ya entonces trementina, cera y aceite. Pero había enfermedades inherentes, había problemas mentales, psiquiátricos, corea, tarantulismo, baile de San Vito, epilepsia, la parte neurotóxica del ergotismo, síndromes convulsivos, delirios, alucinaciones, lenguajes. Todas estas alteraciones de conducta también las presentaban los endemoniados. No había forma entonces de distinguir bien. Hoy día, con los progresos de nuestra ciencia, es fácil distinguir y saber la patogenia de las enfermedades mentales, y no debemos de juzgar porque se considerasen, aunque entonces se creía que el maligno se materializaba en los mortales. Por supuesto, hay que entender que si verdaderamente tenían enfermedades mentales, no les hacía ningún efecto el exorcismo, pero si eran endemoniados, sí que les hacía efecto el exorcismo. El tifus exantemático y la fiebre tifoidea, que en el Renacimiento se confundían. El tifus exantemático, producido por la Rickettsia prowaziotic, que la transporta el piojo verde, un piojo que pica al hombre, la inocula por sus eyecciones en la piel, y con el rascado aparece una vasculitis y un exantema. La fiebre tifoidea o tifus salmonelar, debido a ingestión de aguas contaminadas, fecales, pasa al intestino después de haberse tomado oralmente, y de ahí va al torrente circulatorio y produce una bacteremia que puede ser mortal. La lepra es una infección granulosa causada por el Mycobacterium lepre. También se le llama leontasis, gafedad. Ataca sobre todo los tejidos superficiales, también nervios periféricos. Produce máculas que son hiperpigmentadas. Tiene dos formas, la lepromatosa y la tuberculoide. Y hasta el siglo XX se trataba con aceite salmogra. Aún hay en Fontiles un sanatorio de lepra donde se habla del tratamiento con la chaumogra. La chaumogra es un aceite de semillas que era muy típico en el sur de Asia. Las primeras referencias en la literatura son de China y de la India, 1000 años antes de Cristo. No hubo lepra en el Mediterráneo oriental hasta 500 después de Cristo y se propagó a Europa occidental tras las cruzadas. En España, durante los siglos XIII y XIV, aumentó el número de leproserías y lazaretos. Se llamaba mal de San Lázaro. No crea problemas en los países desarrollados por la profilaxis y el diagnóstico certero, pero era un azote en los siglos medievales. Al tratarse de una enfermedad visible por los nódulos, el color de la piel y las mutilaciones, era difícil que pudieran ocultar sus males, y aunque les dejaban deambular por la calle, por la ruta, eran obligados a residir en malaterías, a llevar ropas grises y a usar una carracla. Eso les hacía que se encerrasen, porque además era una enfermedad visible, y así que en definitiva eran muertos en vida. La peste bubónica, peste negra, se transmite al hombre a través de la Yersinia pestis, transmitida por la pulga de la rata humana, de la rata ratus, la rata que también se llama Xenophilia chiopis. Tiene un comienzo brusco, con fiebre, linfadenopatía, supuración de los ganglios linfáticos, lo que se llama bubones, por eso el nombre de peste bubónica. También puede producir una neumonía secundaria con cianosis muy intensa, de ahí esa cianosis, muerte negra, que da lugar a cuando tiene la fase neumónica, da lugar a la transmisión de una persona a otra por la respiración. Ha sido conocida y temida desde la antigüedad bajo objeto de pavor y objeto de inspiración literaria. Se cita a Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría en el siglo XIII, que hablaron de la humanidad que había que tener con los enfermos que tenían peste. Y Albert Camus, recientemente, que escribió La peste,
tiene un libro que se llama La peste, decía que aquel olor de muerte que embrutecía a los que no mataban, no hay una isla en la peste. Han ocurrido al menos 3 grandes epidemias, en el siglo VI con más de 100 millones de víctimas, en el siglo XV con 50 millones de víctimas, y la tercera, última, originada en China en 1890, se propagó a todos los continentes para hacer el COVID. En el siglo XI, los ejércitos coaligados de Castilla, Aragón y Navarra, que venían de ganar las Navas de Tolosa, cogieron una pestilencia que tuvieron que abandonar el cerco de Úbeda. La tuberculosis. Yo he visto, Alfonso y vosotros habéis visto tuberculosis, ahora no se ve, a Dios gracias, porque casi se puede decir que está erradicada. Está producida por el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. A Robert Koch, que lo descubrió en 1882, se le dio el premio Nobel en 1905. Los órganos más afectados son los pulmones, huesos, ganglios. Tiene 2 etapas, la primaria o primoinfección, donde aparece el complejo de Ghon, que en realidad es una pequeña mancha periférica en el pulmón y afectación de los ganglios del ilio regionales. Y tiene la etapa de reinfección, con grandes afectaciones pleurales y pulmonares, con incluso siembra broncógena y siembra hematógena, que veíamos las miliares tuberculosas. Y los tratamientos que se hacían con aquellas fibroplastias, toracoplastias y las plombosis, que se ponían, se metían con la intención de que no se moviera mucho el pulmón y así no fueran avanzando y creciendo las cavernas. Yo he conocido sanatorios tuberculosos aquí en Liencres, también Veruela, donde estuvo Gustavo Adolfo Becker y escribió Rimas y Leyendas. El sanatorio de Leza, que está al lado de La Guardia, en el mirador del cañón de Leza. Yo creo que ninguno de estos ya no existe, vamos, no están como tal. Por eso, porque ya no está casi erradicada. Algunos caucásicos y mongoles han vivido con el bacilo en gran parte de su evolución. Se han encontrado lesiones óseas en el neolítico y en momias egipcios. De tuberculosis murió Alfonso VI en 1102-9, enterrado en Sagún. Y Sancho III, que dice que murió de pena al morir Doña Blanca de Navarra, pero probablemente lo que murió es de tuberculosis. La forma crónica llamada tisis, que muchos han confundido, tisis, tuberculosis, no tiene nada que ver con la tuberculosis, ya que esta es una forma hereditaria y no una infección que es la TBC primaria. Sífilis y venéreas, muy frecuentes en el camino francés, conocidas de muy remota antigüedad. Huidobro cita a Marcial, que la nombra. El bachiller Gómez de Cibarreal, en tiempos de Juan II de Castilla, decía que el mal francés venía de Nápoles. Miguel Cordero, un historiador jacobeo, dice que hay una forma que se llama franvesía, que era Opián o Yaps, que es una forma que venía más de Sudamérica, pero es una especie diferente o una subespecie del treponema pallidum y que no se transmite sexualmente como se transmite la sífilis. Llegó a España tras el primer viaje de Colón e introdujeron las bubas en Sevilla. Los indígenas las trataban con guayazapán y zarzaparrilla. El mal de Salantón, que ya he hablado un poco antes, producida por un hongo que se llama clavices, que está en el cornezuelo de centeno y que tiene alcaloides, ergoalcaloides, que producen ergotosinas y ergotaminas y que ingerido, aunque se llama cornezuelo de centeno porque quien más lo tiene es el centeno, pero también puede estar en el mijo, o en la cebada, o en el trigo. Si se comía en pequeñas cantidades, pues producía una vasculitis y una afectación del endotelio vascular que causaba gangrena seca y mutilaciones. Tomado en grandes dosis, afectaba al sistema nervioso central del cerebro y producía alucinaciones y
por eso le llamaban mal de San Antón, porque se pensaba que les venía bien ir a peregrinaciones donde había abadías antonianas. En Castrojeriz había un convento antoniano que daban pan de meleal, que va contra el esgotonismo, y decían que se curaban cuando pasaban por allí. Quizá era eso, el pan ese, lo que les hacía ir bien. La rabia causada por un virus mortal transmitido por murciélagos, coyotes, zorros, mapaches. Aquí antes se veían perros, pero ahora en países civilizados son los perros callejeros los que pueden transmitir. Los perros están perfectamente vacunados. Si no se trata con vacuna, es mortal y produce un síntoma que se llama hidrofobia. Hay otras enfermedades como las pulmonías, difteria, garrotillo, paludismo, mal del pie, sarna, piojos, gota, de gota estuvo bermudo el gotoso y problemas oftálmicos. Descritas estas enfermedades, pues había que atender a los que estaban enfermos y se empezaron a crear los hospitales. Probablemente en el camino, aunque no había mucha higiene, pero utilizaban las fuentes y ríos para bañarse. Aunque es más que probable que no se bañaran mucho, porque el judío Ibrahim decía que los caminantes creían que la suciedad que llevaban encima les proporcionaba bienestar y salud a sus cuerpos. Cierto es que para mitigar los malos olores y las miasmas que son emanaciones de aguas fétidas y suelos impuros, utilizaban, como saben todos, el incienso, de ahí el botafumeiro, porque al principio se les permitía que a los que estaban caminando se refugiaran en los templos, se les ponía incienso, se les dejaba pernoctar en los templos hasta que el Concilio de Trento lo prohibió, el de Letrán, perdón, el de Trento. Se empezaron a crear los hospitales porque venía de la caridad cristiana. Del mismo modo que darás de comer al hambriento, de beber al sediento, se pensaba que se tendría que atender al enfermo. El Concilio de Letrán dijo que antes de la intervención del médico del cuerpo debía actuar el sacerdote. Los peregrinos por eso van a precisar cobijo, albergue, asistencia, así van a empezar a crearse los hospitales. Conviene que recordar que los hospitales que no son igual que bajo el concepto que hoy tenemos de los mismos. Del latín hospitium se distinguía hospedería, alojamiento para huésped, hospicio para huérfanos y hospital donde se trataban enfermos. Hubo hospitales de diferentes tipos, los particulares pequeños, particulares normalmente en casas pequeñas, hospitales intermedios para ancianos, normalmente ya más grandes, con 2 plantas, con separación de sesos, hospitales basilicales, que ya eran hospitales grandes, que tenían tres naves. La central, donde estaban las cosas religiosas, como la capilla, y en las naves periféricas, donde estaban alojados los pacientes. Y los hospitales cruciformes, con forma de cruz. Se decía que había que separar hombres de mujeres para evitar males de la carne, porque entre santa y santo, pared de cal y canto, del que se cita en sino contrario que más calienta la pata de un varón que 100 arrobas de carbón. En los hospitales había baño, se les daba lecho, se les daba comida, había biblioteca y jardín y libros de medicina. Se les ayudaba en el enterramiento, si tenían que enterrarse. La figura del hospitalero, que ya entonces tenía formación sanitaria y suele ser ocupada al principio por canónigos y religiosos. Se fundaron los hospitales por fundaciones eclesiásticas, fundamentalmente obispos.
pero también por órdenes religiosas, como la de San Benito, la del Cluny, la del Cister, la de los benedictinos, San Agustín, los franciscanos. Hospitales de órdenes militares, como la del Temple, la de San Juan de Jerusalén, la de Santiago de Calatrava, la de Santa María de España, fundada por Alfonso X. Fundaciones civiles, fundamentalmente monarcas, como Ramiro II de León, Sancho V de Ramírez de Navarra, Pedro I y Alfonso VI, el bateador de Aragón, Alfonso VI y VII de Castilla, Alfonso IX de León, Alfonso VIII de Castilla, Isabel la Católica, y también por aristócratas y fundaciones populares. Había muchos hospitales, por ejemplo, en Burgos más de 50, en Estella la Tira. En Estella había tantos hospitales como parroquias. Por eso voy a citar algunos. Uno de los hospitales más importantes fue el de Somport, el de Santa Cristina, que hoy son ruinas. Este hospital se hizo por donación de Pedro I y se hizo con idea de hacerlo hospital de referencia. Alfonso VII dice que se quisiera a este hospital y que el que no lo quisiera perdería su cariño, pero también todas las propiedades que tuviera. O sea, lo dejaban desmantelado. Cuando Santa Cristina perdió importancia, apareció el hospital de Roncesvalles, porque perdió importancia cuando el camino, en vez de ir por Somport, fue por Roncesvalles. Y el hospital medieval de Roncesvalles, que está junto a la Colegiata, en época de Sancho III el Fuerte, en 1219, donde está enterrado Sancho III el Fuerte, uno de los que luchó en las Navas de Tolosa, y está enterrado allí, que fue el que rompió las cadenas. De ahí tenemos nosotros el escudo de Navarra con las cadenas. En 1802 se rehabilitó por José Ponce, y más tarde la amortización de Mendizábal lo paró y hoy está completamente remodelado. Nuestra Señora de la Misericordia en Pamplona. Este hospital primero fue de leprosos, luego fue uno de los hospitales que lo llevaba la Diputación Foral de Navarra, y era este hospital el dueña de la Casa Misericordia, dueña de la Plaza de Toros de Pamplona. Nosotros, cuando estábamos internos, podíamos ver corridas de San Fermín gratis, porque nos invitaba la Diputación, porque era la jefa. Hoy este hospital está dedicado a Biblioteca de Navarra. En Estella ya he dicho que hubo muchos hospitales hasta que se reunificaron todos en un hospital general. Hay un hospital que está en Irache, debajo de Montejurra, en Estella, cerca de Estella, que es un conjunto benedictino y un santuario mariano, y que fue sede de la primera historia en la primera universidad de Navarra. Fue una donación de García Sánchez de Nájera, y la desamortización de Mendizábal también hizo que pasara a manos privadas. Yo lo dije la otra vez, en este santuario se casaron nuestros padres. Hoy día ahí no hay ni hay altar ni nada, está la basílica es preciosa, y eso pertenece a las bodegas Irache, que hay un vino muy bueno en esa zona, y las bodegas tienen un canto donde la gente va, saca el vino, se lo bebe, y también mucho vino no puede sacar, pero bueno, puedes tomarte algún trago. En Viana, cabeza del Principado de los herederos del Reino de Navarra, hoy heredera, hoy princesa de Viana. En el atrio de San Francisco está enterrado César Borgia, que fue hijo de Alejandro Borgia, el Papa. Este César Borgia pues, se diferenció de su padre y lo mandó desterrado, y vino a España y estuvo por ahí hasta que allí lo mataron. Este hospital, dedicado al ergotismo, es un edificio muy bonito del gótico avanzado, y hoy está dedicado también a biblioteca. Santo Domingo de la Calzada
que es de Viloria, Rioja, Viloria de Rioja, pero que está en Burgos, ¿eh? Y de ahí es Ana Rosa Jorge Urbina, que es supervisora en la consulta y que me ha ayudado mucho en este trabajo. Pues Santo Domingo la Calzada era uno de los santos ingenieros, con San Juan de Ortega. Santo Domingo, el hospital, el puente sobre el río Oja y la iglesia de Santa María son el germen del pueblo o la ciudad de Santo Domingo la Calzada. Santo Domingo la Calzada fue sede de la corte de los Reyes Católicos, porque allí iba a casarse Juana, despectivamente llamada Beltraneja, con el heredero del reino de Navarra, Francisco Febo, pero tuvo la suerte, Isabel la Católica, de que se murió el heredero, y entonces Juana se marchó, entonces se marchó la corte también. Este hospital se llama Hospital del Santo. Sufrió una remodelación y en el siglo XIX, con la desamortización, se cambió de sitio y se fue al convento de San Francisco con los planos de Herrera. Hoy es un parador nacional muy bonito. En Villafranca, Montes de Oca, Burgos, Hospital de la Reina de San Antón, fundado por doña Juana Manuela, esposa de Enrique II, y convirtiéndole en uno de los institutos más poderosos. San Juan de Ortega ayudó a que se construyera la botica de este hospital. Quizá uno de los hospitales más importantes de la ruta jacobea fue el del Rey de Burgos, el Hospital del Rey, fundado por Alfonso VIII en 1195. Desde entonces hasta el pasado siglo estuvo bajo la jurisdicción de la abadesa de las Huelgas. Con Carlos V sufrió grandes transformaciones y hoy acoge dependencias de la universidad. Castrojeriz, nombrado un poco antes, son ruinas. Una vez iba con mi hermano y nos paramos, fuimos a Castrojeriz. Es un pueblo largo, precioso, todo iglesias, todo eso, pero sin ni una persona. Ni una persona, ni una. Hasta que por fin pasó uno y nos dijo: hombre, menos mal, si llevo 2 o 3 días sin ver a nadie. Es una pena porque es un sitio francamente bonito. El Hospital de San Marcos de León, fundado en 1152 por doña Sancha, hermana de Alfonso VII de León, junto al río Venega. En 1176 el obispo le confía a don Suero Rodríguez, a petición de Fernando II, que lo cedió a la Orden de Santiago. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, consiguieron una bula del Papa para que a Fernando el Católico le nombraran maestre mayor de la Orden de Santiago. Y por eso consiguió la remodelación de aquel pequeño hospital que había y hicieron una de las joyas más bonitas del plateresco, como es donde tiene su parte de iglesia, y esto es parador. Aquí hay habitaciones y estas que hay aquí son preciosas y nosotros hemos estado ahí. Franco lo inauguró como parador nacional en 1965. En Lugo hay un hospital pequeño que en el Hospital Ocebreiro del siglo IX se venera el legendario cáliz del Santo Grial, acogido aquí como templo más antiguo de la ruta jacobea prerrománica. Santa María Real aquí fundó San Ciraldo, un hospital con la intención de dar cobijo a los peregrinos. Aquí para los Reyes Católicos y Carlos V. Su fama viene porque se piensa que aquí se sitúa el mítico cáliz grial, cáliz donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Por fin, uno de los hospitales más bonitos y más importantes, con más delicadeza que le dedicaron, sobre todo Isabel, más que Fernando, los Reyes Católicos, se llama el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago. Me cito en la misma plaza del Obradoiro. Este hospital que Isabel cogió como referencia el que habían hecho en Lisboa el rey João, y también cogió alguna idea del Hospital del Santo de Santo Domingo. Hicieron un hospital que también es una joya del plateresco,
y se comenzó en 1505 y 10 años más tarde quedó terminada. Quizás es la dádiva más importante que dieron los Reyes Católicos a esta ciudad. Es un icónico y también hoy se dedica a paradero nacional. Tenía baños, tenía jardines, tenía muchas sanitarios. La enfermedad se consideraba un castigo divino, podía ser un castigo divino. Muy pocos monasterios contaban con médicos, de modo que quienes intervenían eran monjes, curanderos y personas habilidosas. Después la Iglesia, tratando de atajar el abandono de los deberes religiosos, prohibió al clero primero el ejercicio de la cirugía y más tarde de la medicina, aunque permitía la farmacia. Los médicos quizá practicaban la medicina de Galeno, que la copió más que nada de Hipócrates, pero no es que copiara, porque Galeno fue impresionante. Se estudió todas las obras de Hipócrates, pero además con sus propios, lo que él mismo descubrió, y tiene publicadas más de 80 obras. Es un médico griego que se fue y consiguió mucha fama en Roma. Es de Pérgamo. Aquí vemos dando charlas. Y esta edición de 1686 de los Galeno que lo muestran con su gran perspicacia diagnóstica. Galeno contribuyó a la teoría de los humores, que lo relacionó con los 4 temperamentos básicos: el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Esta es una copia del colérico. Los médicos, pues en sí estuvieron bastante prestigiados y con mucho aprecio de la población. Se llamaban galenos, por Galeno, o físicos también. La mayoría eran judíos, más raro eran musulmanes. Ya en el siglo XIV hubo ya formación universitaria. Las universidades de Bolonia, Salerno y en España, Valladolid y Salamanca. Los cirujanos, que entonces estaban más que en escuelas, hacían su oficio por gremios y bajo las órdenes de los médicos. Realizaban su formación desde niños en las escuelas de cirujanos y tenían que estar por lo menos 5 años de aprendices. Los farmacéuticos asimilados a especieros y herbolarios, y los enfermeros y hospitaleros que antes he nombrado. La terapéutica, propedéutica, pues se utilizaban jarabes, opciones, cataplasmas, fomentos, eméticos. Un caso de eméticos, aquí se ve practicándole a uno un lavado para que tuviera un vómito. Diuréticos, afrodisíacos, las jeras pigra, la jera amarga de Galeno, la jera fortísima, la jera alejandría, las sangrías, bien se hicieran con sanguijuelas, también con métodos científicos. Sanguijuelas normalmente eran más brujerías. Hoy las sangrías, mediante medicina, también tienen sus indicaciones. Por ejemplo, cuando se tiene hemocromatosis, cuando se tienen algunos tipos de enfermedades. Se buscaba la piedra filosofal, la piedra capaz de cambiar los metales en oro o en plata, piedra del elixir, piedra de la felicidad, piedra de la inmortalidad. Se utilizaban los remedios del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. Del reino mineral se pensaba que las gemas y joyas preciosas tenían cualidades similares a las estrellas. Entonces se pensaba que las estrellas influían en los pacientes, y también con el zodiaco, según los movimientos de los astros, podían interferir en que podía haber un tipo de enfermedades o no, o curarse. En fin, se utilizaban como a modo de, pensando que las joyas eran similares a las estrellas colocadas aquí.
por ejemplo, pues, Marte rojizo se pensaba que sería constituyente tónico, pero se utilizaba el rubí, el oro, la esmeralda, en fin, también las ostras, que aunque no son joyas, se asimilaban a la luna. La luna se pensaba que tenía muchas propiedades. Pero hay que tener en cuenta que estas cosas eran muy caras, porque sí, eran caras entonces como ahora. Entonces, era por eso de intentar utilizar la piedra de filosofal para cambiar esos metales baratos en caros. Pero también se utilizaron haciendo decantaciones, moliéndolos para que fueran podidos ingerir sin tener sensación de polvo o arena, etcétera. Pero también eso era muy caro, por lo cual también se idearon que se tomaran en formas de anillos, pulseras, que hoy día también se utiliza. Del reino vegetal, pues hoy día los compuestos químicos por estudio, vamos, por decantaciones, en fin, la moderna farmacología y química ha conseguido que todos estos que antes se tenían vegetales, que eso, pues, que estén sintetizados, como pastillas, etcétera, etcétera. El problema entonces es que era muy difícil calcular las dosis. Y entonces tenían miedo a que pudieran intoxicar a las personas que les daban. Por eso utilizaban remedios peregrinos. O, por ejemplo, dar de comer a una gallina y cuando esa gallina se asa o los huevos se los comían y entonces creían que utilizaban el remedio que le habían puesto a esa gallina. O untar las viñas con un producto y entonces eso pasaba al vino y se lo bebían el vino. Y del reino animal, casi más brujería que verdadero. He dicho antes que se utilizaba la chalmógora para la lepra. También comían la carne de culebra, se pensaba que era buena para la lepra. El lagarto, por sus formas, y eso se pensaba que era bueno para los tumores. En fin, ya digo que esto era más brujería que realidad. Y por fin, para terminar, que nadie olvide que la ciencia actual es fruto de las generaciones precedentes y el conocimiento de las enfermedades, su diagnóstico y tratamiento se ha conseguido con fracasos, investigación, estudio, academia, método, sangre, dolor y lágrimas. Si nos atenemos a la lógica de los tiempos, el Camino de Santiago no tendría explicación, pero los hechos no siempre han acontecido conforme a lo que ahora consideramos razonable. Einstein decía que para los físicos convencidos la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que sea. El Camino de Santiago existe, aunque no sea más que una ilusión persistente e intemporal. Se extendió en Europa. Esto lo escribe uno que es de Santander, que ha hecho el Camino de Santiago, que se llama Juan Pelayo Cortázar, que lo va escribiendo Camino paso a paso. Está en Biblioteca Nueva en 1999. Y aunque he dicho al principio que se llamaban peregrinos, pero ser en la vida romero solo que cruza siempre por caminos nuevos, ser en la vida romero sin más oficios, sin otro nombre, sin pueblos, ser en la vida romero solo romero de León Felipe. Y muchas gracias.